Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. El cambio climático nos está invitando a que todos los seres humanos reflexionemos sobre este tema. Pero, ¿el cambio climático debe preocuparnos? O mejor, ocuparnos con acciones sencillas, cotidianas, de fondo, para mitigar las consecuencias. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema, y para ello un invitado muy, pero muy especial. Desde 1968, nuestro invitado viene ejerciendo la labor de docente en los diferentes niveles del sistema educativo colombiano. Pero siempre él ha hecho énfasis en la educación ambiental. El profesor y licenciado en educación y magíster en educación, Luis Hernando Rincón Bonilla, estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Cuando hablamos de educación ambiental, se habla de educarnos para respetar lo básico: el agua, el aire, la tierra, el clima. Y desde tiempos inmemorables se ha hablado al respecto. Pero en 1992 se realizó la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, llamada también la Cumbre de la Tierra. En ella se recalca la importancia de la educación ambiental como estrategia para realizar el desarrollo sostenible. Y esto quedó proclamado en la Agenda 21, que en el artículo 36 se refiere a la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible y esboza las siguientes bases para la acción. Abro comillas. Debe reconocerse que la educación, incluida la enseñanza académica, la toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso que permita que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es la importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en materia del medio ambiente y desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico, biológico y del medio socioeconómico y el desarrollo humano, que podría comprender el desarrollo espiritual, integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación. Esto se pronunció en la ONU en el programa de 2014, Agenda 21, capítulo 36. Marian, bienvenida. Mucho por reflexionar sobre cambio climático y más con nuestro invitado, el licenciado y magíster en educación, profesor jubilado de la Universidad del Cauca, Luis Hernando Rincón Bonilla. Un privilegio tenerle hoy en el programa porque hacia finales de este año lanzará un libro que titulará El cambio climático, el gran reto de la educación colombiana en el siglo. Así es, Carlos Alberto, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Fíjense que el cambio climático es el principal reto que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.
Qué título tan acertado el de este libro, y es algo que afecta a todos los habitantes del planeta, independiente del continente, del país donde se resida. En todas partes del mundo, las personas estamos viviendo consecuencias que se pueden manifestar en fenómenos como el aumento del nivel del mar o los cambios bruscos en el ambiente, las lluvias intensas, lugares que están presentando mucha sequía, la mayor intensidad definitivamente en la que se observan los fenómenos meteorológicos es algo que no podemos negar y es debido al cambio climático. Profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros es un gusto y un privilegio hablar de este tema tan importante, pero a la vez conocer un poquito de usted y de su trayectoria. Gracias por aceptar la invitación. Muy amable por esta gentil invitación. Quiero presentar un cordial saludo a toda la audiencia del programa Nuestro Oxígeno y estoy aquí para que compartamos, analicemos un poco y conversemos sobre este apasionante tema, apasionante por lo que representa para la humanidad el problema del cambio climático. Precisamente en estos días, 45 millones de médicos de todo el mundo escribieron una carta a los jefes de Estado y las delegaciones nacionales que se van a reunir en la última semana de noviembre y 1 de diciembre en Glasgow, Escocia, en lo que se llama la COP26, o sea, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente. En esta carta, que ellos llaman una receta para un clima saludable, hacen un llamado urgente a la necesidad de que en este evento se tomen decisiones que generen estrategias de toda la humanidad para este gran riesgo que estamos corriendo, porque como dijeron algunos y como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Gutiérrez, es la última oportunidad que tiene la humanidad para tomar decisiones frente a este fenómeno que va a tener efectos mucho mayores que cualquier pandemia. Y ya se está observando a través de las noticias cómo las nubes prácticamente se vacían de forma rápida en Alemania y producen inundaciones terribles. Lo hemos visto a través de las noticias, cuando a veces observamos lo que está pasando en Grecia, en California con los incendios forestales, en Brasil, muchos focos de incendio. Realmente decimos, pareciera que los seres humanos estamos afectando el planeta. Somos como maleducados, a veces imprudentes, y con la contaminación siempre se entregan informes en las cumbres ambientales y la COP26 no será la excepción. Pero esperemos que esta última oportunidad frente a lo que puede venir como consecuencia del cambio climático, pues con esta pandemia que nos ha obligado a todos a utilizar tapabocas, barbijo, a reflexionar sobre la importancia del respiro natural, el respiro gratuito que recibimos del planeta, de los océanos, de los árboles, realmente nos debe invitar no solamente a reflexión, sino también a acciones. Por eso queremos felicitar a usted, profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, por toda esta vida dedicada a la educación ambiental. Quizás cuando aún no se veían las consecuencias, cuando aún no las sentíamos en nuestra piel o en el clima, usted, como gran visionario, pues decía que había que cuidar este tesoro natural que es la naturaleza, que es riqueza para todos en oxígeno, en agua limpia, saludable, para los alimentos, para el aseo, para todo. Y la tierra, pues, que es ese útero maravilloso que nos gesta muchos, pero muchos alimentos para la nutrición de todos. Entonces, como bien lo decía Marian, queremos conocer un poquitico del profesor Luis Hernando Rincón, dónde nació el autor de este importante libro que usted está dejando plasmado para las generaciones, las presentes y las futuras. El cambio climático, el gran reto de la educación colombiana en el siglo XXI. Y se refiere a la educación colombiana porque su experiencia está aquí, en este país. Pero la educación ambiental debemos hacerla en todo el planeta.
sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. Entonces cuéntenos de usted en qué momento de su niñez usted comienza a despertar por la admiración de la naturaleza y a decir debo convertirme en un educador y en especial siempre hacer este énfasis por la protección, la conservación, el cuidado de la naturaleza. Yo soy el hermano mayor de una familia muy numerosa. Somos 10 hermanos. Nacimos en un hogar muy pobre. De allí que nuestra primera casa la tuvimos en un barrio que se construyó en unos terrenos regidos del municipio de Cali, del barrio municipal. Allí, siendo muy pequeño, me tocó vivir los efectos de un invierno muy intenso que se dio en el año de 1951. Todo nuestro sector se inundó. Cali se inundó porque se salió el río Cauca. A partir de ese momento, entonces, surgió la idea de construir el jarillón del río Cauca por los lados desde la salida a Palmira, por la carrera primera hasta la carrera 15, ¿sí? Ese jarillón para que el río Cauca, cuando hubiera el invierno, no inundara la parte oriental de la ciudad, que era la parte más baja. Allí entonces yo comencé a vivir ese fenómeno de que la casa se inundaba, que los vecinos, que los animales, que lo que significaba pues enfrentarse a una inundación de esas características. Entonces me tocó comenzar a vivir con mi familia los fenómenos, el impacto que ya veíamos de las inundaciones, posteriormente los cambios del clima, la época de verano, en los meses de julio y agosto, no había acueducto en ese sector, había que trasladarse a un sitio de más o menos 1 kilómetro donde había una pila a recoger agua para los usos domésticos y para el baño. Entonces todas estas circunstancias me fueron avivando el deseo de tener una mirada más profunda sobre el problema climático, aunque quiero aclarar que realmente el problema del cambio climático comienza a mirarse en el mundo entero a partir del año de 1972, cuando el Club de Roma lanzó un documento muy, muy valioso que se llamó Los Límites del Crecimiento. Es decir, todavía pienso que el modelo hegemónico ha pensado que el desarrollo se asimila al crecimiento ilimitado y que la tierra era un recurso que era ilimitado. Sin embargo, esta reunión del Club de Roma comenzó a mostrar ya que se presentaban en el mundo muchas consecuencias de ese uso irresponsable de nuestro planeta y sus recursos, especialmente los que tenían que ver con el uso de los recursos hídricos, como era el agua, y el agua ya comenzaba a mostrar serias deficiencias, motivadas especialmente por la tala de bosques, la contaminación de las grandes industrias, y que el agua potable cada vez era más escasa, era más difícil conseguirla y mucho más costoso. Eso llevó a que mucho antes de morir, Albert Einstein dijera lo que se llamó la profecía de Einstein. Él decía que la Tercera Guerra Mundial ya no sería ni por la tierra ni por el aire, sino por el agua. Y yo creo que si los países del mundo, las Naciones Unidas, no toman decisiones serias, probablemente la falta del agua irá a ocasionar muchas confrontaciones entre las naciones y las comunidades de todo el mundo. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
Profesor Luis Hernando, definitivamente la educación se ha convertido en un factor esencial para dar respuesta a estos retos que plantea la humanidad frente a temáticas como estas, como el cambio climático, y usted estaba hablando de una próxima y muy cercana guerra mundial que puede ser por los recursos naturales, por el agua. ¿Cómo podemos ir enfrentando desde ya esta realidad? ¿Será que nosotros no estamos accionando en este momento para lograr mitigar esta problemática, sino que lo estamos tomando tal vez de una manera muy tranquila, siendo un tema tan importante? Yo comparto ese planteamiento, ¿no? Y precisamente en este año se está celebrando el centenario del nacimiento de un gran educador latinoamericano, Paulo Freire. Paulo Freire, por allá en el año de 1972, lanzó esta frase que se ha convertido como en una sentencia y que cobra inusitada importancia, sobre todo en estos tiempos. Freire dijo que la educación no cambia el mundo, pero la educación forma a los hombres y mujeres que van a cambiar el mundo. Y creo que esa profecía se está cumpliendo en todo el mundo, particularmente en el continente latinoamericano. De acuerdo a los estudios que se han hecho, Latinoamérica y particularmente Colombia tiene una característica, que son de las zonas más biodiversas del mundo, pero a su vez son las zonas más sensibles, las que requieren mayor atención por su biodiversidad, ¿ya? Entonces, el país viene desde hace ya las 2 últimas décadas del siglo pasado y lo que ha transcurrido este presente siglo, el país viene viviendo una pérdida muy exagerada de todos sus recursos naturales, particularmente los recursos hídricos. Los bosques en el país están desapareciendo. La industria extractiva, especialmente lo que tiene que ver con el petróleo y los combustibles fósiles, han afectado la calidad de vida de muchas regiones del país, y necesariamente el crecimiento desmedido del parque automotor que consume combustibles fósiles está afectando el clima en muchas ciudades del país. Por ejemplo, Medellín. Medellín es una ciudad que era la ciudad de la eterna primavera. Hoy en día le dicen la ciudad de la eterna contaminación, porque Medellín, que fue un ejemplo de una ciudad de un clima agradable, la atmósfera de Medellín está reuniendo condiciones de contaminación que no son adecuadas para la vida. Lo mismo está ocurriendo en Bogotá, en Cali, en las principales ciudades del país. Nunca llegamos a pensar que se podría vivir. La tala de los bosques, ¿sí? Las contaminaciones de las fuentes. Otro fenómeno muy importante que se está viendo son las migraciones masivas de habitantes del campo hacia la ciudad. Colombia es un país que ha sido tradicionalmente rural. Hoy en día, más del 70% de la población reside en las grandes ciudades, generando problemas de todo tipo, especialmente problemas ambientales, por los servicios públicos, especialmente el suministro de agua, energía eléctrica, el manejo de desechos, ¿sí? Cali es una ciudad que produce más o menos 700 toneladas diarias de desechos, que no se sabe qué va a pasar con ellos. Ya los sitios de depósito de estos desechos están llegando a su límite, y hemos hecho muy poco, sobre todo en campañas de mantenimiento, de transformación y reutilización, de reciclaje de los desechos que se producen. Y esto ha agravado, como lo han demostrado los estudios, que si bien la educación ambiental en Colombia ha generado algunas acciones, no ha logrado desarrollar todavía los niveles de conciencia y acciones en la mayoría de la ciudadanía colombiana. Y como usted lo decía, para muchos colombianos parece que eso del cambio climático fuera un cuento de hadas que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Estamos frente a una crisis en todos los órdenes, y además las políticas del Estado, si bien han sido muy bien formuladas, no han tenido los recursos ni las acciones sistemáticas de enfrentarla. Y como dijera alguien, la política ambiental a Colombia parece más bien un canto a la bandera. No debería ser así, porque si no aprendemos a
cuidar lo básico, a respetar y a conservar, pues realmente vamos a terminar y acabar con la riqueza natural. Y usted bien lo decía ahorita, hay una industria extractiva. Y si nuestras selvas, por ejemplo, nuestros bosques, reciben minería, ganadería, agricultura, migración intensiva, pues prácticamente no va quedando mayor cosa. Y esto es lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en diferentes países del planeta. Los seres humanos pareciera que no hemos entendido, no hemos comprendido que tenemos que conservar los humedales, que hay zonas de amortiguación del clima, del agua, que hay un ciclo maravilloso que tiene que seguir funcionando. Pero a veces nos preocupamos solo por la producción y nos olvidamos del equilibrio. Entonces yo creo que aquí es cuando es muy importante la educación para que el empresario del futuro siga con sus proyectos, con sus avances, pero respete el entorno, sepa la responsabilidad que tiene de no contaminar el río, de no talar los bosques, o si va a ser una urbanización o va a ser lo que sea, conservar la riqueza natural que estaba antes que nosotros, los seres humanos que hemos llegado a ese lugar. Y educar también para que quienes habiten conserven, respeten a esos seres que estaban allí y que deben seguir viviendo allí y que nos acostumbremos también a verlos. Profesor, la educación ambiental es todo un proceso. ¿Cómo ha sido este proceso de la educación ambiental usted como educador que ha podido observar desde sus inicios? ¿El ser humano de hoy sigue siendo distraído con respecto a educarnos por lo ambiental? ¿O realmente usted observa un poco más de conciencia, en especial en los niños? Bueno, la educación ambiental desde el año de 1972, en que el Club de Roma lanzó pues ese primer informe que comenzó a llamar la atención y que luego se plasmó en la Carta de Río, es de hecho que muchos países le han puesto mucho más cuidado al programa de la formación en educación ambiental. El problema que yo veo en la sociedad colombiana especialmente es que las políticas del Estado han dependido mucho de los intereses de los gobiernos de turno. Y por el otro lado, el problema ambiental no es el eje central de la política del país, sino que está por allá siendo relegado. El país estaba más preocupado por unas políticas extractivas de generar recursos económicos para los grupos dominantes, asociado a eso, a que no hay una mirada seria y responsable frente a la gran riqueza que tiene el país. Colombia, su principal riqueza es su biodiversidad. Somos el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo después del Brasil, ¿ya? Entonces, allí está todo el futuro del país. Entonces, en la riqueza de la biodiversidad tenemos que saberla conservar y no irla perdiendo a este ritmo que la estamos perdiendo en este momento. Es muy preocupante ver cómo Colombia al año la tala de bosques es una cosa muy preocupante. El actual gobierno ha dicho que va a sembrar 280,000 árboles en lo que resta de este año, cuando los bosques que se han perdido por la tala de bosques, especialmente en el Guaviare y en la zona del Amazonas, son millones de árboles con un gran impacto en el clima, sobre todo porque la Amazonia, la selva del Amazonas, es el gran pulmón no solamente de Colombia, sino del mundo. Y entonces allí se está produciendo un fenómeno que están acabando con la selva para dos cosas, fundamentalmente para ampliar la frontera de la cría de ganado, la frontera ganadera, y para obtener materiales preciosos como el coltán y el oro de esos ríos. Los ríos del Amazonas los están contaminando totalmente, acabando con toda la riqueza ictiológica, con las otras especies que requieren de esos ambientes para vivir, y necesariamente el impacto climático que está teniendo la destrucción de la Amazonia en el clima de la región latinoamericana, especialmente los países amazónicos, entre los cuales está Colombia,
Esos son efectos devastadores que este año asistimos a una conferencia panamazónica que instaló el presidente de Colombia, pero eso no fue sino un evento de 2 días y pare de contar, y las cosas han seguido, yo diría, si no igual, peores en el proceso de destrucción progresiva que está teniendo la principal reserva de la humanidad, que es la selva del Amazonas. Y entonces eso ve uno como en la educación colombiana, en la formación de los profesionales en Colombia, no hay seriamente una estrategia encaminada a formar, a fortalecer la conciencia ambiental, a pesar de que hace ya como 30 años, en un texto muy precioso que escribió Gabriel García Márquez, que se llamó En un país al alcance de los niños, Gabriel García Márquez, con su capacidad, decía al finalizar ese informe que tenemos que propender por una educación sensata y soñadora, desde la cuna hasta la tumba. Ese era el llamado que hacía Gabriel García Márquez a todo el pueblo colombiano y especialmente al gobierno para que propiciaran las condiciones de una educación que nos permitiera valorar y comprometernos seriamente con nuestra gran riqueza, que son pues las riquezas naturales y la biodiversidad del país. Profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, vamos a continuar hablando de este importante tema, la educación ambiental como una herramienta para lograr una excelente educación y sobre todo acciones en pro de conservar nuestro entorno, después de una breve pausa, y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Doctor Luis Orlando Castro, un hombre que ha dedicado su vida a la investigación. Mire, lo primero que tenemos que hacer es lo que están haciendo ustedes. Divulgación. Divulgar lo poco o mucho que hayan hecho los hombres en el mundo y especialmente nuestros connacionales por mantener la vida sobre la tierra. Esto significa que destaquemos lo bueno y minimicemos lo malo. Muchas gracias a ustedes por mantener un programa de estos. Muchas gracias a Colombia por escucharlo. Muchas gracias nuevamente por permitirme dirigirme al pueblo colombiano a través de Todelar. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. El cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Gaia, con nuestra campaña ecológica y social. Siempre que vayas a comprar nuevos muebles, asegúrate de que la madera esté certificada. Existen bosques sostenibles de los que extraen recursos madereros sin poner en peligro la riqueza biológica. Asegúrate de que el pescado y la carne que compras no pone en peligro las poblaciones naturales. Si quieres adquirir un animal exótico, hazlo en lugares que cumplan con requisitos legales y asegúrate de que no compras animales protegidos en este o en otros países, ya que de esta forma se promueve la caza furtiva. Observa y cuida la tierra y sus grandezas, ella sin duda te lo agradecerá. Respira fuerte, ella nos llena de vida, nos consiente, nos cuida y por eso nos da nuestro oxígeno para cumplir sueños,
Continuamos reflexionando con nuestro gran invitado, el licenciado en Educación y magíster en Educación, el profesor Luis Hernando Rincón Bonilla. En la Proclama de la Tierra, profesor, un documento que convoca a todos los habitantes del planeta a ver la Tierra como un organismo vivo y en evolución, en donde es imposible disociar las luchas de la emancipación del ser humano de la lucha por un planeta saludable, encaminada a plantear los fundamentos de un nuevo paradigma que considera la Tierra como una única comunidad para reorientar la práctica pedagógica. Reflexionemos sobre esta Proclama de la Tierra, profesor, que también está en su libro El cambio climático, el gran reto de la educación colombiana en el siglo XXI, que usted muy generosamente nos ha permitido a partes de su libro que será lanzado hacia finales del año 2021. Claro que sí. Yo creo que la Carta de la Tierra nos plantea un hecho que es incontrovertible, que todos los habitantes tenemos un hogar común, nuestra casa común, como lo llamaron allí y como lo han llamado las comunidades indígenas de nuestra América, nuestro hogar común, que no tenemos en un solo hogar y no podemos destruirlo. Nadie, ningún ser viviente destruye su casa. Eso lo ha demostrado la evolución. Los únicos que estamos destruyendo nuestra casa somos los seres humanos. Y eso que supuestamente nos creemos superiores a todos los demás seres de la creación. Creo que allí ha habido un gran error de creernos superiores a todos los demás seres de la creación. El ser humano es uno más entre los demás y es el más desprotegido, el que necesita más de los demás seres que tiene la creación. Entonces, allí vino un fenómeno muy negativo, que es mirar el mundo desde una perspectiva antropocéntrica, donde llegamos a creer que el hombre era el rey de la creación, el que dominaba a todos los demás seres y que todos estaban a su servicio y que el planeta era una fuente inagotable de recursos para el bienestar, para la riqueza y en algún momento para dominar a los demás hombres. Entonces, esa mirada antropocéntrica ha llevado a como están demostrando todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento, en que el principal responsable del deterioro de las condiciones ambientales es el ser humano. Es decir, el cambio climático es ante todo un fenómeno ocasionado por el hombre, no ocasionado por la evolución natural del planeta, sino por el impacto negativo que ha tenido el hombre sobre el equilibrio del planeta en sus diferentes formas de vida. Entonces, eso nos ha llevado también como consecuencia de desarrollar una ética. Por eso, el problema ambiental es ante todo un problema ético, y es lo que yo retomo en este libro, la necesidad de que tomemos una ética que ponga por encima de todo el valor de la vida, la ética biocéntrica, donde el ser humano es uno más entre los demás seres y tiene que tener ese respeto, ese equilibrio de la naturaleza para preservarla, y por tener la mayor capacidad de reflexión, su compromiso tiene que ser aún mayor con los demás seres de la naturaleza para preservar ese equilibrio y mantener saludable el planeta, nuestra casa común. Por eso en el libro yo hago toda una reflexión sobre lo que debe ser el papel de la educación ambiental, comprometernos no solamente en la reflexión, sino en la acción, para que, como dijéramos en el modelo del desarrollo sostenible, por lo menos nos comprometamos a dejar el planeta a las futuras generaciones que nos van a reemplazar, por lo menos, si no mejorarlo, dejarlo en condiciones tal y cual como nosotros la recibimos. Y eso sería la posibilidad de tener un desarrollo sustentable o sostenible para las futuras generaciones, no lo que está ocurriendo actualmente, que vamos a dejar un planeta con muchos problemas para las futuras generaciones, ¿ya? Y eso lo hemos vivido aquí en Colombia con la reciente
protesta social generada especialmente por los jóvenes. Los jóvenes en el mundo entero están tomando seriamente el papel que tienen que enfrentar frente al cambio climático. En la conferencia que va a haber en Glasgow, va a haber un movimiento en todo el mundo generado por los jóvenes, entre los cuales se resalta el papel de una niña de Suecia, Greta Thunberg, que ha generado o viene liderando un movimiento que se llama el paro de los viernes. Todos los días viernes ella se para frente al Parlamento con otros jóvenes a protestar y a exigir acciones frente a la crisis climática, y ese movimiento se está extendiendo por todo el mundo. Probablemente ahora que va a haber el evento de Glasgow, en todo el mundo van a haber marchas juveniles llamando a la atención y de alguna manera exigiendo a quienes se van a reunir en ese espacio que asuman seriamente su responsabilidad y tomen las decisiones que se requieren para eso. También necesariamente a nivel de nuestro país, la educación ambiental no puede seguir siendo un recetario de contenidos aislados de la realidad, como un apéndice de un área del conocimiento que son las ciencias naturales, sino que debe ser un eje transversal que atraviese todo el proceso formativo, ¿sí? Las últimas recomendaciones de la UNESCO es que el cambio climático debe ser un elemento fundamental en la formación de las generaciones del siglo XXI por las implicaciones que ella tiene. Debe ser un eje rector en la formación de todo ser humano, porque todos los seres humanos somos responsables del cambio climático y también somos parte del problema. Es decir, tenemos que trabajar colectivamente en la búsqueda de soluciones individuales y colectivas desde el hogar. Tenemos que convertir nuestro hogar en un sitio donde le apostemos a enfrentar el problema del cambio climático con las cosas que nosotros hacemos en la casa, con el consumo del agua, los recursos naturales, la basura, ¿sí? El ruido, etcétera, etcétera. Y si somos parte del problema, debemos ser parte de la solución. En esta publicación que cuando iniciamos este programa, el director Carlos Alberto Ramírez mencionó de su libro que va a salir en noviembre de 2021, y usted menciona algo muy importante, y es que esta publicación, este libro está orientado a presentar a los educadores, a los animadores ambientales, socioculturales, en general, a los estudiosos de la problemática ambiental, a las autoridades, a los docentes de todos los sistemas educativos, estudiantes y la comunidad, pues una mirada que pretende ser lo más holística posible sobre el cambio climático y sus retos a la educación colombiana. Dentro de este libro vamos a encontrar también nosotros como personas del común cómo podemos aportar a una problemática tan grande como lo es el cambio climático y qué acciones sugiere usted que podamos ir realizando desde donde nos encontremos. Sí, yo creo que, como decía, una gota de agua lo hace un diluvio, pero una gota más otra gota más otra gota producen un invierno. Entonces, todos los seres humanos tenemos mucho que hacer por el medio ambiente. Un solo hecho es cuando nos levantamos y nos vamos a lavar la boca, tener cuidado de que esa agua que se despilfarra en el grifo la van a necesitar otros ciudadanos, inclusive nosotros mismos en un momento de nuestra existencia. Debemos de pensar que mientras que un colombiano se gasta diariamente aproximadamente 250 o 200 litros de agua en sus usos cotidianos, eso es lo que se consume en el centro del África una familia en un mes. Entonces tenemos que pensar que el agua que hoy riegas, mañana te va a hacer falta. El consumo de energía, prender los bombillos en la casa sin necesidad, contribuye al calentamiento global. La dieta alimenticia, el despilfarro. Más o menos en Colombia, los colombianos despilfarramos el 70% de los alimentos que nos consumimos, ¿ya? Entonces, en el mundo entero, si los habitantes de la Tierra hiciéramos un uso más racional de los alimentos, con eso resolveríamos el problema de hambre que viven hoy en día grandes núcleos humanos, especialmente en el África.
Si utilizáramos el transporte de una manera más racional, si camináramos más, si utilizáramos medios convencionales como la bicicleta, estaríamos contribuyendo notablemente al problema de la contaminación que tiene por el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Si en nuestro modo de ser pudiéramos tener un contacto más directo con la naturaleza, la salud del mundo entero sería muy valiosa, ¿ya? En esta receta para el clima saludable es muy preocupante lo que dicen los médicos, ¿sí? Que en el mundo mueren más de 150 millones de personas al año por problemas asociados a la contaminación ambiental. Un recurso humano que podría prestarle un mayor servicio a la humanidad para resolver sus problemas. La crisis que está llevando a la pobreza a grandes masas de la población, ampliando la brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿ya? Cuando deberíamos tener una actitud mucho más solidaria con grandes masas poblacionales que en todos los países del mundo. Colombia no es excepción de ellos, producidas por el desplazamiento. Entonces está no solamente generando ausencia de futuro para las nuevas generaciones, sino también conflictos de todo orden que amenazan la paz del país. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Hernando Betancourt, un hombre que practica la generosidad de la naturaleza, de la creación, y que regala árboles, siembra árboles, nos da un ejemplo que vale la pena imitar. Tenemos que hacer una gran red de gente buena que se preocupe por las cosas importantes. De modo que todo nace con una idea y todo nace con un propósito. Y el programa de ustedes es un programa referente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De verdad, 1.000.000 de bendiciones. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Protegemos la naturaleza, la respetamos más, la respetamos más. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Profesor Luis Hernando Rincón, usted hablaba hace un momento de la ética. La ética en el ser humano es un ingrediente fundamental, no puede faltar. Ética para la preparación de los alimentos cuando alguien los está recibiendo, en la asepsia, en el aseo, en todo lo que puede permitir que quien los vaya a consumir pues realmente no se vaya a contaminar, por el contrario, que sean sanos y nutritivos. Asimismo, aplicado en absolutamente todo. Entonces, la educación ambiental debe llevar ética. La educación ambiental debe llevar el buen ejemplo. Siempre repetimos en este programa y quizás por eso siempre preguntamos a nuestros invitados sobre su niñez, porque muchas veces nos cuentan de sus primeros maestros, sus padres, o sus abuelos, o sus tíos. Y esa enseñanza que recibieron los ha convertido en los profesionales y en los seres cargados de mucho amor por la naturaleza de hoy. Entonces, por eso siempre referimos un poco de la historia de nuestros invitados. Profesor, de verdad que queremos felicitarle por toda una vida dedicado a la educación ambiental. Esperamos que su libro sea leído por no solamente las generaciones actuales, como usted bien lo decía, para realizar acciones de conciencia, acciones voluntarias, sencillas, cotidianas, acciones familiares, acciones personales, acciones comunitarias, acciones por el parque, por el barrio, por nuestro entorno, por los árboles. Si no sembramos, conservemos. Pero si nunca hemos sembrado, debemos sembrar, porque hay que compensar ese ciclo del agua, del aire que recibimos a través de los árboles, que son ingredientes fundamentales en este ciclosistema. Profesor, muchas gracias. Quería preguntarle
porque usted también hace educación ambiental con sus hijas, que llevan su ejemplo, y con una serie muy, muy exitosa que se ha presentado en la televisión de diferentes países. Hablemos un poco al respecto y cómo va, digamos, todo este proceso también con las animaciones y al mismo tiempo esa educación tan interesante que usted entrega a los niños o que ustedes como familia. Para nosotros ha sido motivo de mucha complacencia y satisfacción ver que una idea que surgió en mis hijas cuando ellas eran niñas y fueron por primera vez a la costa pacífica, y al hablar, al contarse sus historias con los niños y allá comenzar a observar algo, un fenómeno muy importante en el mundo infantil colombiano, era que los niños del Pacífico colombiano eran invisibilizados en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, y allí les surgió la idea, cuando fueron a hacer sus estudios de comunicación social, de crear una serie que recreara el imaginario de los niños del Pacífico colombiano. Allí surgió Guillermina y Candelario. Ya esa es la serie infantil que más tiempo lleva en la televisión colombiana, lleva más de 10 años en presentación interrumpida, ya van en la 6ª temporada de Guillermina y Candelario. Esta serie infantil que recrea el ambiente, la cultura, la vida de los niños del Pacífico colombiano, se ha convertido en un motivo de mucha atención para los niños, no solamente afrodescendientes, sino los niños que viven en diferentes zonas del país, especialmente en las zonas campesinas. Y esta serie ha sido traducida al inglés. En los Estados Unidos se transmite por un canal para latinos. Ha ido al Brasil. El gobierno del presidente Lula lo llevó al Brasil, especialmente para los niños que viven en las zonas de las costas del país suramericano, y ha tenido pues una trascendencia muy importante. Y entonces allí seguimos trabajando en ese proceso de dar reconocimiento no solamente a la cultura y al imaginario de los niños del Pacífico, sino también de recrear, de mostrar la riqueza de los entornos naturales del Pacífico colombiano. Aunque se llame selva, y la noción de selva para nosotros los colombianos tiene una mirada bastante peyorativa, no nos damos cuenta que los tesoros que encierra la selva del Pacífico, probablemente allí está gran parte del futuro del país, que ojalá lo sepamos aprovechar y valorar. En ese orden de ideas, la serie Guillermina y Candelario es un compromiso con el reconocimiento, valorar y potenciar el sentido que para Colombia tiene la cultura del Pacífico colombiano, y sobre todo los recursos naturales que tiene esa región del país como una fuente de futuro y de bienestar para la sociedad colombiana. Profesor, le agradecemos el tiempo. Por favor, ¿cómo podemos contactarnos con usted? Las personas, ¿cómo pueden acceder a la publicación de su libro? ¿Cuáles son sus redes sociales o un número de contacto? Sí, bueno, el libro probablemente va a ser distribuido por la editorial Desde Abajo. Desde Abajo ellos surten, es una editorial popular, y sus libros son vendidos en la mayoría de las librerías alternativas, ¿sí?, que hay en Colombia. Y también, pues, yo tengo un correo electrónico que es luishernando.rincon@gmail.com. Allí, pues ese es mi espacio de comunicación e intercambio con los usuarios o con quienes me relaciono, ¿sí? También probablemente cuando el libro sea lanzado se va a colocar en las principales librerías del país a un precio muy cómodo, porque esa editorial tiene un lema que es: la palabra es propiedad de todos y el conocimiento es propiedad colectiva de todos. No es un patrimonio individual, sino un patrimonio colectivo. Y se refleja en los precios de las publicaciones, ¿ya? Entonces, los quienes escribimos para esta editorial no hacemos con el deseo de conseguir dinero, sino de compartir
nuestro conocimiento por gran parte de la población colombiana. Por eso los libros que produce Desde Abajo son libros muy populares, están al alcance de todos los bolsillos. Allí va a estar mi correo, probablemente va a haber un sitio web donde se pueden conseguir todas esas cosas. Veremos a ver cómo lo resolvemos con el tiempo. Profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Y también para usted, Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto. Profesor Luis Hernando Rincón Bonilla, gracias por su tiempo. A nuestros oyentes les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.fm, iHeartDeezer, Spreaker, Spotify, YouTube, Google Podcast, Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, y por último, el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Profesor Luis Hernando, lo mejor de lo mejor para usted siempre. Bueno, muy agradecido por esta gran oportunidad y espero que en la próxima ocasión volvernos a encontrar para tratar de estos temas tan apasionantes como es la educación ambiental y el cambio climático. Para nosotros será un honor siempre tenerle en este programa. Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Recordemos, el cambio climático ante el que ya nos enfrentamos plantea importantes retos educativos. Es necesario saber sobre sus causas para poder reconocer las raíces del problema. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene una causa, y saber sobre sus consecuencias, porque es preciso construir una percepción más realista de los riesgos climáticos a los que nos enfrentamos y comprender mejor nuestras vulnerabilidades. Nuestro oxígeno por Todelar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.